Por un lado tenemos a Sora 2 y por el otro a Veo 3.1. ¿Cuál de los dos modelos es la mejor para poder generar videos con inteligencia artificial? En este video haré un exhaustivo experimento para validar sus puntos débiles y fuertes de cada plataforma. Estoy seguro que te va a gustar mucho el contenido que te traigo. Y por supuesto también te ayudará a discernir cuál es la mejor herramienta para ti. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Primero, es importante decirte que para generar estos videos he tomado como referencia mi primer video que realicé enteramente con inteligencia artificial. Este se llamaba Aliens en Machu Picchu y era un video generado por IA y con la narración de Isabel Pinto. Tomé este video como inspiración para crear otro mucho más corto y quizá he tomado algunas libertades para cambiar un poco el guión, pero mantener la esencia. Ahora este video, el nuevo video que les voy a presentar, dura aproximadamente 40 segundos. Y lo importante de aquí es poder tener como base este nuevo video para crear y modificar y sobre todo validar las ideas para los próximos modelos que se vienen. Ahora en adelante voy a utilizar este video como referencia para futuros proyectos. El paso fundamental para mí es tener una estructura. Esta estructura nos sirve para poder comprender cómo trabajar en el video. Acá tengo la duración exacta, relacionado también al tiempo máximo de VO3, por ejemplo. Y luego tengo, por ejemplo, por cada vez que se tiene en cuenta el guión, la escena, la imagen referencial que me sirvió bastante, los prompts de Seedream, que fue para esto, y luego todo lo demás trabajé con Nano Banana, y por supuesto también los prompts relacionados a VO3, y los prompts relacionados a Sora 2 Max. Algunos puntos no se trabajaron porque era un poco difícil, ya lo vas a ver más adelante. Pero esto me sirve como punto de partida para poder trabajar en videos mucho más perfectos o en todo caso poder comparar ambos modelos bajo un mismo fin. ¿Te gustaría recibir esta información? No sé. Si es así, lo dejaré también en mi Patreon para que puedan descargarlo y ustedes puedan revisar toda la información y trabajarlo por su cuenta, o tener la plantilla también, para que esto les sirva bastante para próximos proyectos que tengan. Ahora, se preguntarán qué plataforma voy a utilizar para crear estos experimentos. Pues la plataforma se llama Heathfield. Es quizá una de las plataformas más populares que existe. Lo estoy utilizando bastante. Me gusta mucho porque permite probar varios modelos en una sola plataforma. Es por eso que lo voy a utilizar para este caso. Probar Sora 2 como Veo 3.1 se puede hacer directamente en esta plataforma. Y de acuerdo a tu plan tienes también opciones ilimitadas. En mi caso tengo opción ilimitada de Sora 2 Max y de Google Veo 3.1 hasta cierto tiempo también. Entonces rápidamente podemos trabajar con estas opciones, validar ideas y crear videos interesantes. Ahora me toca trabajar con el primer modelo. Vamos a utilizar a Veo 3.1. El primer punto de partida para crear videos es tener buenas imágenes. Es por eso que también en Heathfield podemos generar imágenes de gran calidad. Por ejemplo, con esta, yo utilicé el modelo llamado Seedream 4.0 para lograr esta imagen donde los ovnis están volando sobre Machu Picchu, ¿no? Luego, para elegir el personaje, en realidad ya lo tomo de otra referencia de mi video pasado, pero hice algunos cambios visuales. Aquí está la famosa Esther Malky de mi anterior video. Si bien está sonriendo ahorita, voy a generar otros videos donde está con un rostro más serio. Por ejemplo, este de acá.
Acá se puede ver que está mucho más seria. He hecho varias pruebas, sin embargo, no todas van a funcionar. Va a depender bastante en el estilo y la dinámica que queremos implementar en el video. Esta, por ejemplo, no lo voy a utilizar, por más que se ve bien. Es un poco raro que esta periodista esté muy feliz cuando la idea era que esté preocupada o con una misión solemne por cumplir. Otro punto interesante a destacar es la creación de estos ovnis, de estos extraterrestres. Me gustó la apariencia temorizante, malhumorada y también solemne por las capas de los extraterrestres y también sus armas que intimidan bastante. Luego comencé a hacer más pruebas, sobre todo el zooming para el rostro de la persona. Al final creo que me quedé con este. Y por supuesto, más ejemplos y variaciones de los aliens llegando a Machu Picchu. Este ha sido un trabajo muy minucioso para construir una historia relacionada a tecnología, fantasía, a temas de históricos, sobre todo también hablar de mi país, Perú. Una vez que ya tenemos las imágenes, ya podemos crear los videos. Este fue mi primer video que creé. En realidad me pareció muy sencillo la forma como crear a través de un prompt básico para lograr un efecto de esta calidad. Pero al final me decidí por este. Me pareció mucho más cinematográfico, así que lo elegí por eso. Un punto muy relevante que quiero destacar es el video que se generó cuando la periodista tocó el muro. Me pareció algo bien hecho, bien tratado y sobre todo no ha generado expectativas irreales. No ha cambiado el escenario, solamente vemos a la mujer caminando y después tocar la pared de piedra. Este es. Esto pudo ser posible gracias a que Veo 3.1 nos permite subir dos imágenes, de inicio y fin. Eso aumenta la consistencia y fortalece la narración. Y por supuesto, creo yo, la obra de arte de la creación con Veo 3 es la llegada de los extraterrestres. Me pareció simplemente espectacular. Mira cómo se mueven las capas, se desaparece esta órbita verde y comienzan a disparar. Y luego el otro punto atractivo es que aparece la periodista debajo, que me pareció algo muy relacionado a las películas de serie B o en todo caso a series de televisión, donde este personaje rompe la cuarta pared y mira a los usuarios, al espectador. Bueno, teniendo en cuenta esos detalles, creo que ya podemos ir de frente a conocer el video final. Lamentablemente con Sora 2 Pro Max o simplemente Sora 2, así a secas, tengo bastantes problemas para generar videos. Porque me aparece que tengo algún error que va en contra de los lineamientos de creación. Y esto lo estoy viendo ya aproximadamente más de 2 días que voy trabajando con esta herramienta. Me parece que es la imagen en sí, cuando yo agrego información adicional. Porque, por ejemplo, en Sora 2 Trends también me está apareciendo esta información. Dice contenido sensible. Pero básicamente estoy diciendo que es una mujer joven que está parada en la calle. Ella sonríe, hace un movimiento de estar saludando. Y agrego la imagen de la persona, que es igual a mi otro ejemplo que trabajé con Veo 3.1. Entonces me está generando este error. Lo que voy a hacer ahora es trabajar sin imágenes referenciales. Y vamos a ver qué sucede. Pasando unos minutos ya tenemos el resultado.
Bueno, lo ha hecho a 11 segundos. Yo le pedí solamente 4 segundos, pero bueno, intentó hacer lo mejor posible. Sí destaco la calidad visual, eso sí, es innegable. Esto quizás se deba a que genera sus propios videos sin imágenes referenciales, porque yo al agregar imágenes parece que ahí genera cierto conflicto. No sé qué puede estar pasando, pero actualmente yo le quiero mostrar con total transparencia qué está sucediendo en este momento, ¿no? Sora 2 se ha lanzado aproximadamente hace una semana y algo más, y vemos como a veces tiene buenos resultados, otros no tanto, pero es lo que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar, como les dije, los prompts, pero no cualquier prompt. Voy a reutilizar, por ejemplo, este de acá, para crear a la periodista. Yo utilicé Midjourney hace unos meses atrás, casi ya más de un año y medio, 2 años, y utilicé este prompt. Lo que voy a hacer es también seleccionarlo, utilizarlo, pero ya manejarlo directamente para la creación de Sora 2. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahora te explico. Ya copié el prompt y en esta parte, en vez de decir John Woman, voy a agregar todo lo demás. Vamos a ajustar algo. A ver. Porque estoy describiendo el personaje. Esto significa que cada vez que voy a seleccionar o voy a utilizar al personaje, tengo que mencionar toda la característica del prompt de ese personaje. Antes lo que hacía es utilizar imágenes referenciales. Ahora constantemente voy a tener que utilizar este prompt. En vez de decir mujer joven o mujer latina joven, tengo que mencionar nuevamente todo el prompt extenso. Es una opción válida, así que vamos a ir testeando cada uno de estos puntos. Bueno, el resultado está mucho mejor, eso sí. Aunque no mantiene o no genera la imagen de peruana que yo quería, sí está manteniendo la ropa, el estilo y también algunas facciones. Me voy a quedar con este personaje. Y me puse a investigar y revisar y me di cuenta que no podía agregar imágenes referenciales de personas o de rostros. ¿Y esto qué significa? Que yo no voy a poder hacer la coherencia o no voy a poder utilizar el mismo personaje en varias situaciones. Entonces tengo que jugar un poco con eso. Eso es lo que está complicado para trabajar con Sora 2 en el momento. Ahorita hay muchas restricciones, han lanzado temas de copyright, creo que están siendo bien restrictivos para evitar problemas en el futuro. Pero esto sí juega en contra con la creatividad o con la creación de videos mucho más complejos. Es por eso que aquí ya jugué un poco con el aspecto de la persona. He tratado que siempre esté de espaldas para que no tengamos problemas con la información. Por ejemplo, aquí nuevamente intenté y salió otra persona, otra mujer caminando por las calles de Perú, pero si te das cuenta, es muy similar, pero no sigue siendo la misma persona. Y eso no es lo que queríamos que sea idéntica. Entonces, he jugado un poco con las apariencias, con mostrar de espaldas. Acá tengo un ejemplo, creo que es este, no. Sí, este de acá. Otro ejemplo donde aparece la persona de espaldas. No puedes saber exactamente quién es, pero sí mantienes la uniformidad de la apariencia, ¿no? Sale que tiene el mismo pantalón, la chaqueta, la mochila, el tipo de peinado. Entonces, sabes que es esa persona, aunque no la has visto directamente a los ojos, ni sabes sus rasgos físicos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Ella caminando, está blurreada la escena y sabemos exactamente que es ella, por la ropa, pero no vemos su rostro. Entonces jugamos un poco con el tema de la percepción de las imágenes. Lo que sí tuve bastante problemas es cómo generar la llegada de los extraterrestres. Por ejemplo, vemos este de acá, que llega, y los personajes eran muy raros, eran casi caricaturescos. Hay un tema que me gustó bastante, que es la parte de acción, que eso sí me pareció que está muy bien lograda.
Pero, nuevamente, esto puede estar genial, la parte de los extraterrestres disparando, pero cuando nos acercamos a la persona, obviamente, esta persona de acá no es nuestro personaje principal. Puede ser que tenga la ropa, pero no es ella, definitivamente. Entonces también teníamos ese problema. Ha sido muy complicado. Y la forma como trabajé y solucioné este problema es generando un video final de ella corriendo. Si bien me gusta mucho la cámara en mano y cómo se ve un tema de acción, el correr sí se ve raro y los rayos sí me parecen... deja mucho que desear, mejor dicho. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver el resultado final. Creo que viendo los resultados ya sabes cuál será mi veredicto, ¿verdad? Para mí, la mejor plataforma es Veo 3.1. En este caso, te doy mis razones. Básicamente porque nos permite agregar dos imágenes, el first y el last frame. De esta manera nosotros podemos seguir una estructura mucho más fluida y sobre todo consistente para poder trabajar experiencias visuales mucho más coherentes. Y además es más versátil. La sentí también mucho más realista y cuidando bastante el flujo de movimientos de los personajes. Hace unos días publiqué los dos videos y realicé una encuesta en Instagram para saber qué opina la comunidad. Y el 84% dijo que Veo 3.1 se ve mucho mejor y es la herramienta que tiene mejor definición respecto a los dos videos. También en TikTok y en YouTube comentaron que Veo 3 es la que resalta. Igual me mencionaron que hay un tema de coherencia, esto es básicamente mi responsabilidad, porque yo decidí dejar de esa manera el final de mi video con Veo 3. Me pareció llamativo que la persona mire a la cámara, si bien no tiene una lógica realista, pero es lo que a mí como creatividad me llamaba mucho la atención. Eso lo puedes editar fácilmente, no hay problema. Si tú quieres participar de las encuestas, dejar tus comentarios, sígueme en mis redes sociales porque también puedes aparecer en mi canal de YouTube. Ahora, no estoy diciendo que Sora 2 sea mala, es muy buena, pero para mis proyectos, mis necesidades, Veo 3.1 es la mejor. Te recomiendo que sigas validando la tecnología porque quién sabe qué más adelante va a pasar. Quizá en noviembre salga otra nueva tecnología y ocupe el primer lugar. Así que atento a mis redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos!